Dios le bendiga. Mi nombre es José Ariel Sainz Franco. La pregunta es, ¿cuántas personas existen en la divinidad? ¿Tres, conforme a la Trinidad? ¿Una, conforme a la unicidad? ¿O dos, conforme a ambos? Uno. Vamos hoy a hablar de la creación. ¿Cuántas personas hicieron todo? Pero antes de entrar a la enseñanza, quiero hablar un poquito más de la visión que Dios me dio en el año de 1995, porque vamos a usar esta visión que Dios me dio y la palabra de Dios para entender más claramente la divinidad de Jesucristo y de las personas que hay en la divinidad. Fue en el año de 1995 cuando Dios me dio esta visión que ustedes ven aquí. Todo esto era blanco, 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 y dentro de eso blanco vi al Padre y vi al Hijo a la derecha del Padre viéndonos a nosotros en figura de ser humano, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y todo alrededor, lo que compone al Padre y al Hijo es el Espíritu Santo, que es la esencia de los dos. Por eso le llamo ambos uno. Lo negro de alrededor de la figura que Dios me mostró es lo que nos enseña la misma palabra de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12, dice así: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. O sea que aquí vemos que Jehová el Padre está habitando en la oscuridad. Lo que vi yo en la visión solamente fue al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y lo negro que era la oscuridad donde habita Dios. No que Dios habite, esté en la oscuridad, sino que Él existe, y alrededor de Él está la oscuridad. En el Salmo 18, capítulo 11, dice así: pues puso tinieblas por escondedero suyo, su pabellón en derredor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. El pabellón es el lugar cubierto para mantenerse escondido. Así que Dios habita en oscuridad y Él mismo puso alrededor de sí oscuridad. Entonces el Salmo 97:2 también dice: nube y oscuridad alrededor de Él. Entonces entendemos que lo negro es la oscuridad que está alrededor del Padre y del Hijo. Ahora vamos a pasar a usar de referencia San Juan capítulo 1, versículo 1, para entender la divinidad de Jesucristo. En el principio era el Verbo. Aquí podemos ver que esta figura representa a nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, el Verbo, Jesús, a la derecha del Padre. Entonces dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo era con Dios, con el Padre, con Dios, con el Espíritu Santo, y el Verbo, Jesús, era Dios, era el Padre, era el Espíritu Santo, porque están unidos juntos. No se pueden separar. El Padre y el Hijo siempre han existido unidos. Fuera de ellos no hay Dios. Solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu, que es la esencia de ambos. Por eso ambos son uno. Entonces el Hijo sí es el Padre sí es el Hijo, pero son también, el Padre es individual, es una persona, y el Hijo es otra persona, pero los dos están unidos por la esencia, el Espíritu Santo. No son tres personas como nos enseña la Trinidad, tampoco es una sola persona como enseña la unicidad. Son dos personas en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántas personas hicieron todo en el Antiguo Testamento?
el Padre y el Espíritu hicieron todo. Según Nehemías 9:6 fue Jehová. Según el Salmo 33:6, Jehová y el Espíritu de su boca. Según Isaías 45:12, Jehová con sus manos. Ahora, según el Nuevo Testamento, Jesús y el Padre hacen todo. En Juan capítulo 1, versículo 3, por Jesús fue hecho. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, Cristo creó. En Hebreos capítulo 1, versículo 2, ambos hicieron. Tú, oh Jehová, eres solo, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Bien, según Nehemías, solo Jehová hizo. Entonces, ahí no aparece la persona de Jesucristo, solo Jehová en el Antiguo Testamento. Veamos ahora el Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Aquí vemos que solamente por Jehová, por el espíritu de su boca. Bien, ahora veamos Isaías capítulo 45, versículo 12. Yo hice la tierra y crié sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. Bien, vemos que dice que Jehová, él solo hizo, también al hombre. Entonces, Jesucristo no fue creador junto con el Padre. Bien, ahora vayamos al Nuevo Testamento. La revelación de Dios es progresiva. Vamos a ver cómo Jesús y el Padre hacen todo, pero primero veamos San Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Ahora sí, aquí se añade a Jesús creando junto con el Padre todas las cosas, porque dice todas las cosas por Él fueron hechas por Jesús, y sin Él, en otras palabras, sin Jesús nada hubiera sido hecho. Te está dando a entender que había otra persona que es el Padre, porque dice sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Entonces aquí vemos la creación, ambos creando el mundo. Primero en el Antiguo Testamento se nos muestra el Padre y su Espíritu, y ahora vemos a Jesucristo. Veamos otro versículo, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Bien, ahí vimos que Jesucristo creó todo por Él y para Él. Ahora veamos otro versículo clave que nos enseña que ambos, el Padre y el Hijo, son creadores. Hebreos capítulo 1, versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Por el cual asimismo hizo el universo. O sea que el Padre hizo el universo asimismo. O sea, de la misma manera que el Padre hizo el universo, lo hizo el Hijo. Eso es lo que nos quiere dar a entender este versículo. O sea que ambos hicieron el universo, porque ambos son uno, las dos personas. Ahora vamos a leer y entender Génesis capítulo 1, versículo 1 en el Antiguo Testamento. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Bien, vamos a analizar este versículo. ¿Cómo debió haberse escrito y cómo no debe estar escrito? Porque la palabra Dios, como nos lo escribieron a nosotros, es una palabra singular. En el original hebreo es Eloah, que nos lo pusieron Dios, y debería ser como Dios se lo inspiró a Moisés. Debería ser Elohim, que es una palabra plural que significa dioses. Y la pregunta es, ¿por qué Elohim y no Eloah? O sea, ¿por qué plural y no singular? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios quería o quiso más bien que fuera escrito Elohim en plural y no en singular Eloah? Pero lo vuelvo a repetir, nos lo traducieron en singular para que la gente obviamente entendiera que Dios es uno, pero esa no fue la intención de Dios. La intención de Dios fue el Elohim, que es plural, para que entendiéramos que el Padre y el Hijo ambos son dioses. No hay ningún problema en decir que son dos dioses, porque lo son. El Padre y el Hijo son dos dioses, pero nunca han estado separados, porque Elohim, dioses, el Padre y el Hijo están unidos por la esencia, el Espíritu Santo. Por eso es: en el principio creó una sustancia, un solo Dios, como ya vimos en los versículos del Antiguo Testamento, el Padre y su Espíritu, y en el Nuevo Testamento el Padre y Jesucristo creando. Entonces podemos entender que Elohim, dioses, son dos personas divinas dentro de la divinidad, el Padre y el Hijo, con una sustancia. Por eso ambos son uno. No son tres personas, tampoco es una sola persona. Son dos personas, el Padre y el Hijo Jesucristo. El hombre cambió la palabra Elohim o dioses a Dios, de plural a singular. Pero se debe leer así: en el principio creó dioses o Elohim los cielos y la tierra. Ambos uno. Dios les bendiga.